Permítanme ilustrarlo con un ejemplo concreto. Hace unos meses estaba enfrascado en un proyecto laboral particularmente exigente. Las fechas límite se acercaban como depredadores y la presión era inmensa. Hubo una mañana en la que, después de mi oración, abrí mi bandeja de entrada y me encontré con un mensaje de mi jefe que deshacía semanas de trabajo. Un cambio radical de dirección con la misma fecha de entrega. Mi vieja yo habría sentido el pánico subiendo por mi garganta. Habría empezado a sudar frío, a sentir la frustración y la rabia hirviendo dentro de mí, arrojando sombras sobre todo el día. Pero esa mañana algo diferente ocurrió. ¿Sí? Sentí la punzada inicial de la decepción, la magnitud del reto. Pero en lugar de dejarme arrastrar por el desánimo, me detuve. Respiré hondo y recordé una de las peticiones que había elevado esa misma mañana. Señor, dame sabiduría para discernir y paciencia para perseverar en los desafíos laborales. Fue como si la respuesta a mi oración no hubiera llegado con un rayo del cielo, sino con una quietud interna que me permitió ver el problema, no como un callejón sin salida, sino como un laberinto con una solución. En lugar de reaccionar airadamente o caer en la desesperación, me levanté, preparé otra taza de té y, con una mente clara, empecé a desglosar el nuevo plan. No fue fácil, pero la ansiedad no me consumió. La fuerza para enfrentar ese giro inesperado no vino de mi propia inteligencia o experiencia, sino de la confianza profunda que había cultivado en mi tiempo con Dios. Esa mañana, la oración no solo fue un momento de paz, fue un entrenamiento, una preparación para la batalla que el día me presentaría. Y la victoria no fue que el problema desapareciera, sino que yo fui capaz de enfrentarlo con una actitud y una fortaleza renovadas. Y no es solo en el ámbito laboral. ¿Qué hay de nuestras relaciones? Aquí es donde la transformación se vuelve aún más tierna y conmovedora. En casa, con la familia, es donde a menudo mostramos nuestras peores facetas, ¿verdad? La impaciencia con los hijos, la irritabilidad con la pareja, las palabras que se escapan sin filtro. Antes, una pequeña discusión matutina podía envenenar todo mi ambiente familiar, dejando un regusto amargo que duraba horas. Pero ahora, con la sensibilidad espiritual que se agudiza en la oración, soy más consciente. Soy más propenso a escuchar antes de hablar, a ofrecer una palabra amable en lugar de una crítica, a extender la gracia en lugar de exigir la perfección. Una tarde, después de un día particularmente agotador, llegué a casa y me encontré con un pequeño desastre provocado por mis hijos. Mi primera inclinación, la vieja inclinación, habría sido soltar un suspiro exasperado, tal vez un comentario sarcástico. Pero la oración matutina había sembrado en mí una mayor paciencia, una perspectiva diferente. Recordé mis propias confesiones de imperfección ante Dios, mi necesidad de su misericordia. Y esa verdad me impulsó a un enfoque distinto. En lugar de regañar, me agaché, abracé a mis pequeños y con calma les pedí que me ayudaran a recoger. La atmósfera no se tensó, se llenó de colaboración. Esos pequeños gestos, esa capacidad de elegir la respuesta impulsada por el amor en lugar de la frustración, son los frutos de una vida anclada en la comunión matutina. Es un impacto silencioso pero profundo que fortalece los lazos, construye puentes y crea un hogar donde la paz puede residir. La alegría, esa profunda sensación de contentamiento que no depende de las circunstancias externas, es otro regalo incalculable. No hablamos de una felicidad efímera, de una sonrisa superficial. Hablamos de un gozo arraigado en la certeza de que somos amados, guiados y sostenidos por el soberano del universo. Este gozo, que brota de la comunión, se convierte en un manantial en el desierto de la vida. Cuando las cosas van bien, se amplifica. Cuando las cosas se complican, se convierte en una ancla, un recordatorio de que nuestra esperanza no está en lo terrenal, sino en lo eterno. Ya no soy tan susceptible a los vaivenes emocionales.
Mi estado de ánimo ya no es una montaña rusa dictada por el tráfico o la lista de tareas. Hay una constancia, una alegría subyacente que me permite ver la belleza incluso en los días nublados, encontrar gratitud incluso en la escasez y mantener la fe incluso en la incertidumbre. Y la fuerza. La fuerza. No me refiero a la capacidad de levantar pesas o correr maratones. Me refiero a una fortaleza interna, un vigor espiritual que te permite levantarte una y otra vez, incluso cuando el mundo intenta derribarte. Cuando te enfrentas a una tentación, cuando te sientes desanimado, cuando la duda intenta asaltarte, esa fuerza, esa resiliencia que nace de pasar tiempo con el Dios Todopoderoso, te impulsa a perseverar. Sientes su Espíritu Santo obrando en ti, dándote las palabras correctas para decir, la energía para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones justas. Es la fuerza para decir no a lo que te aleja de Él y sí a lo que te acerca a su propósito. He experimentado cómo, en momentos de debilidad extrema, cuando mis propias fuerzas flaqueaban, el recuerdo de esa conversación matutina, de esa verdad en la que me había sumergido, me ha sostenido y me ha dado el impulso necesario para seguir adelante. Es como si Él mismo te inyectara coraje directamente en el alma. Esta práctica constante de la oración matutina, este guión lineal que te ayuda a conectar, también te dota de un sentido de propósito inquebrantable. Ya no te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque al comenzar tu día en su presencia, te alineas con su voluntad. Te conviertes en un instrumento en sus manos, consciente de que cada tarea, por mundana que parezca, puede ser realizada para su gloria. Tu trabajo deja de ser solo una forma de ganar dinero y se convierte en una plataforma para servir, para impactar, para reflejar la luz de Cristo. Tus relaciones dejan de ser meras interacciones sociales y se transforman en oportunidades para amar, para perdonar, para edificar. La vida adquiere una capa de significado que antes le faltaba, un hilo dorado que une cada momento, cada decisión, cada respiración. Es la alegría de saber que, no importa dónde te encuentres o qué estés haciendo, estás viviendo con un propósito divino. He llegado a entender que esta estructura matutina no es una serie de pasos rígidos que te encierran, sino un trampolín que te lanza a una libertad y una vitalidad sin igual. Es una liberación de la ansiedad constante, de la culpa paralizante, de la sensación de estar a la deriva. Es una invitación a vivir una vida en plenitud, anclada en lo eterno, incluso en la vertiginosa corriente de lo temporal. Mis mañanas caóticas se han convertido en un portal no solo a la paz, sino a una vida rica, significativa y profundamente conectada con el amor de Dios. La vida ya no es solo algo que me pasa, es algo que vivo con intencionalidad, con gozo y con la inquebrantable certeza de que Él camina conmigo en cada sendero, en cada hora, en cada respiro. Este es el verdadero regalo. La esencia que buscaba en esos días de frustración no es solo un cambio de rutina, es una reconfiguración del alma. Es descubrir que el cielo no está tan lejos como pensábamos y que su influencia puede permear cada aspecto de nuestro día a día. Ya no me despierto preguntándome ¿dónde está Dios en este frenesí matutino? Ahora la respuesta resuena en mi corazón antes de que mis pies toquen el suelo. Él está aquí, me está esperando, y juntos haremos de este día una expresión de su amor y su propósito. Esa es la verdadera promesa de un amanecer renovado y de una vida que por su gracia también se renueva día tras día hasta que lo veamos cara a cara. Es un viaje que te animo a empezar, a persistir y a dejar que te transforme por completo. Es la alegría y la fuerza que provienen de comenzar cada jornada en profunda comunión con Dios. Una experiencia que deseo para cada uno de ustedes con todo mi corazón. Hemos navegado desde amaneceres agitados hasta encuentros divinos que llenan de propósito.
Descubrimos que un sencillo guión de oración no es una limitación, sino una puerta a la paz y a una conexión profunda con nuestro Creador. Él anhela tu presencia. ¿Estás listo para darle un nuevo significado a tus mañanas? Cuéntame en los comentarios cómo aplicarás esta guía. Dale me gusta al video y compártelo con quien necesite este empujón espiritual. La clave aquí no es simplemente leer un capítulo por cumplir. No, la clave es meditar. Elige un pasaje corto, quizás un versículo o dos, y léelo lentamente. ¿Qué te dice? ¿Cómo se aplica a tu vida hoy? ¿Qué te revela sobre el carácter de Dios? Haz preguntas. Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Hay alguna instrucción aquí para mí? Para mí, lo que ha funcionado es leer un salmo o un proverbio o un pasaje de los evangelios que ya sé que tiene un mensaje poderoso. Recuerdo un día en que leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y me detuve. Pensé, ¿estoy afanoso? Sí, he presentado mis peticiones con acción de gracias. No siempre. Aquí está la instrucción. Y el resultado, la paz que guarda mi corazón. Esa simple meditación me dio una perspectiva totalmente nueva para ese día. Permite que la palabra te hable, te nutra, te corrija y te guíe. Es el faro que ilumina tu camino, la brújula que te orienta, después de haber llenado tu corazón de gratitud, limpiado tu espíritu con confesión y nutrido tu mente con su palabra. Llega el cuarto componente, las peticiones personales. Este es tu momento para hablarle a Dios sobre lo que hay en tu corazón. Tus necesidades, tus anhelos, tus preocupaciones más profundas. Él es tu Padre amoroso, y como un buen padre, quiere escuchar lo que te aflige y lo que te ilusiona. Aquí, mi guión es flexible, pero siempre intencional. Padre, te presento mis necesidades para este día, y luego soy específico. No solo ayúdame a tener un buen día. Eso es demasiado vago. Ayúdame, Señor, a tener sabiduría para la reunión de hoy con mi equipo. Dame paciencia para lidiar con el desafío X. Fortaléceme para resistir la tentación y guíame en mis decisiones financieras. También le entrego mis miedos, mis inseguridades. Quita esta ansiedad que siento por el futuro. Dame descanso en medio de la tormenta. Él se deleita en nuestra vulnerabilidad, en que confiemos en Él con cada detalle de nuestras vidas, por pequeño que parezca. Este no es un momento para la duda, sino para la fe. Presenta tus peticiones con la confianza de que Él escucha y que su respuesta siempre será perfecta para ti, aunque no sea lo que esperas. Es un diálogo real, abierto, íntimo, que fortalece tu dependencia en Él y te recuerda que no tienes que llevar tus cargas solo. Y ahora, el quinto y vital eslabón, la intercesión. Después de haberte conectado contigo mismo y con Dios, es hora de expandir tu círculo de oración. La intercesión es salir de tu propio yo y elevar a otros ante el trono de la gracia. Es un acto de amor desinteresado, un recordatorio de que somos parte de un cuerpo más grande, una comunidad de fe. ¿Por quién orar? Por tu familia, tus amigos, tus colegas, tus vecinos. Por los líderes de tu iglesia y tu país. Por los enfermos, los que sufren, los oprimidos. Por las misiones en el extranjero. Yo, en esta parte de mi oración, a menudo pienso en personas específicas. Señor, te pido por mi hermano, a nombre, que está pasando por un momento difícil. Dale fuerza y consuelo. Ora por mi amigo nombre que busca trabajo. Abre puertas para él. Te pido por los que están en posiciones de autoridad. Dales sabiduría y justicia. Ora por aquellos que no te conocen, para que tu luz llegue a sus vidas. La intercesión no solo beneficia a quienes oramos, sino que nos transforma a nosotros mismos. Nos hace menos egoístas,
más empáticos, más conscientes de las necesidades del mundo que nos rodea. Es un recordatorio poderoso de que Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su amor y su esperanza en la tierra. Y es increíble cómo, al orar por otros, a menudo encuentras que tus propias cargas se aligeran. Finalmente, el sexto y último elemento que da cierre a este poderoso guión lineal, la entrega y el propósito. Has dado gracias. Has confesado, te has nutrido de su palabra, has presentado tus necesidades y las de otros. Ahora es el momento de entregar todo el día a su voluntad, de pedirle que te use como su instrumento. En este punto, cierro mi oración con una declaración de fe y un compromiso. Señor, entrego este día completamente en tus manos. Mis planes, mis proyectos, mis interacciones, mis desafíos, que tu voluntad sea hecha en mi vida y a través de mí. Ayúdame a ser luz, a ser sal, a ser un reflejo de tu amor para todos los que me encuentre. Es un acto de confianza absoluta. Es soltar el control y permitir que Él dirija tus pasos. No se trata de renunciar a la responsabilidad, sino de operar bajo su dirección divina. Pide su Espíritu Santo para que te llene de poder, sabiduría y discernimiento para cada momento, cada decisión, cada conversación. Esto no solo te infunde un sentido de propósito inquebrantable, sino que también te libera de la ansiedad de tener que hacerlo todo bien por tu cuenta. Te recuerda que tienes un socio divino, el más poderoso de todos. Ahora, un punto crítico, y que no puedo dejar de recalcar. Adapta este guión a tu vida. Esto no es un molde de hierro rígido. Es una sugerencia, una plantilla. ¿Eres más matutino que nocturno? ¿Tienes 10 minutos o 30? ¿Hay un pasaje bíblico que resuene especialmente contigo? Si un día solo tienes 5 minutos, hazlo más conciso. Enfócate en la gratitud y una breve petición. Si tienes más tiempo, profundiza en cada sección. Puedes añadir un momento de adoración con música o escribir en un diario. La clave es que la estructura te sirva a ti y no al revés. Que se convierta en una extensión natural de tu deseo de conectar con Dios, no en otra cosa más que debes hacer. Recuerda que la relación es el corazón de todo. Este guión es el sendero que lleva a ese corazón, pero el corazón es lo que verdaderamente importa. Al adoptar esta práctica constante, te aseguro, como lo he vivido yo mismo, que te llenarás de un propósito renovado. La quietud de esas mañanas no se quedará en tu rincón de oración, se filtrará en cada aspecto de tu jornada. Te sentirás anclado, centrado y listo para enfrentar lo que venga con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la clave para no solo transformar tus amaneceres, sino para infundir cada hora de tu día con la presencia y la dirección de Dios. Es el punto de partida hacia una vida verdaderamente renovada, y la razón por la que, con cada nuevo día, ya no me pregunto dónde está Dios, sino que sé que me está esperando para comenzar juntos. Acabamos de recorrer el sendero que nos lleva a un amanecer transformado, un punto de encuentro con Dios que ancla nuestro espíritu. Pero la pregunta vital, la que se cierne sobre el horizonte de cada nuevo día, es esta. ¿Qué sucede después? Una vez que cierras tu Biblia, dejas el café a un lado y te lanzas a las exigencias del mundo, ¿persiste esa quietud, esa conexión, o se desvanece como la niebla matutina al primer rayo de sol? Déjenme decirles, con la absoluta certeza de la experiencia, que lo que cultivas en esos preciosos momentos de oración, esa semilla de intimidad con el Creador, no solo perdura, sino que florece, ramificándose y enriqueciendo cada fibra de tu existencia. Es una cadena de bendiciones que se extiende mucho más allá de las primeras horas del día, infundiendo un nuevo brillo a tu vida entera. Recuerdo perfectamente cuando esta práctica comenzó a arraigarse en mí. Después de la gratitud, la confesión, la palabra, las peticiones y la entrega, me levantaba de mi silla.
no con una lista mental de cosas hechas, sino con una sensación de ligereza y propósito que era casi palpable. Era como si mi espíritu hubiera respirado aire puro en la cumbre de una montaña y ahora estuviera listo para descender al valle, llevando consigo la fuerza y la perspectiva de la altura. Esa paz que había anhelado por tanto tiempo, la misma que había esquivado mis mañanas caóticas, ahora no solo me acompañaba, sino que me envolvía, se convertía en una armadura invisible contra el estruendo del día. Piensen en ello. ¿Cuántas veces han enfrentado el primer obstáculo del día, la primera mala noticia, el primer contratiempo, sintiendo que un nudo se forma en su estómago? Antes para mí era la norma. Una alarma que no sonaba, un atasco inesperado, un correo electrónico con una exigencia urgente. Pequeñas cosas que se sentían como gigantes, capaces de arruinar por completo el ánimo. Pero ahora, con el cimiento de mi tiempo con Dios, mi reacción cambió radicalmente. Es como si una voz interior, tranquila y serena, me susurrara: no estás solo. Él tiene el control. Esa primera ola de ansiedad se estrellaba contra un muro de calma interior. No es que los problemas desaparecieran, claro que no. La vida sigue siendo la vida. Pero mi capacidad para responder a ellos, en lugar de reaccionar impulsivamente, se transformó por completo. Mis hombros, que antes cargaban el peso del mundo, ahora se sentían más aliviados, más capaces de sostener lo que viniera. Decidí probarlo, no con un método complejo, sino con algo tan simple que me parecía casi infantil. Elegí un par de elementos clave que yo sentía que eran fundamentales en cualquier conversación con Dios, y los puse en un orden lógico, como si estuviera escalando una pequeña montaña, un paso tras otro. Al principio se sintió un poco mecánico, lo confieso, como leer un guión, pero persistí, empujado por la desesperación de mis mañanas anteriores. Y fue entonces cuando empecé a sentir una transformación sutil pero profunda. Lo primero que noté fue la ausencia de la parálisis por análisis. Antes, cada mañana era un desafío de ¿por dónde empiezo hoy? ¿Gratitud? ¿Confesión? ¿Peticiones? Mi mente, ya saturada, se bloqueaba. Con esta estructura lineal, esa pregunta desapareció. El primer paso ya estaba definido. Y el segundo, y el tercero, era como tener un camino pretrazado en un bosque denso. No necesitaba preocuparme por el siguiente giro, solo por el paso actual. Esto por sí solo redujo una cantidad inmensa de estrés. Mi cerebro podía relajarse. Luego, algo aún más sorprendente sucedió. Al tener un orden preestablecido, mi mente dejó de divagar tan salvajemente. Ya no me encontraba con la Biblia abierta en una mano y el teléfono en la otra. El guión me daba una tarea clara para cada momento. Cuando era tiempo de gratitud, me enfocaba en ello. Cuando era tiempo de confesión, mi corazón se volcaba en ello. La concentración, que antes era una quimera, empezó a florecer. Era como si la estructura lineal fuera un cauce para mi espíritu, que antes se desbordaba sin control. Mi energía mental, que solía gastarse en decidir qué hacer, ahora podía dedicarse por completo a la comunión. Mis mañanas, de repente, comenzaron a cambiar. Ya no eran un torbellino de culpa y prisa. Se transformaron, casi sin darme cuenta, en momentos de serenidad y anticipación. Me despertaba con una sensación diferente, no de agobio, sino de un propósito claro. Sabía qué esperar, sabía qué hacer. Este pequeño guión se convirtió en mi aliado, mi ancla. No era una obligación más, sino el trampolín que me impulsaba hacia la presencia de Dios, la paz que había anhelado desesperadamente, esa paz que parecía esquiva en medio del caos. No solo llegó, sino que se asentó. Una paz inesperada, sí, porque no la había forzado. La había invitado indirectamente a través de la sencillez de una estructura. La magia, lo descubrí, residía en la liberación que traía. Algunos podrían pensar que una estructura es rígida, que coarta la libertad del espíritu, pero para mí fue todo lo contrario. Era como aprender a tocar un instrumento musical.
Al principio sigues las partituras, las escalas, los ejercicios. Parecen restrictivos, ¿verdad? Pero es precisamente esa disciplina la que eventually te libera para improvisar, para crear música hermosa y espontánea que surge del dominio de la forma. Mi guión lineal era mi partitura. Me permitía enfocarme en la música de la oración, en la esencia de la conversación, sin distraerme por la técnica de cómo iniciarla o qué decir a continuación. Esta estructura no anulaba la espontaneidad, la canalizaba, la potenciaba. Una vez que mi corazón se conectaba, la conversación fluía libremente dentro de ese marco. Las palabras ya no eran forzadas, brotaban con autenticidad. Los pensamientos ya no se dispersaban, se dirigían hacia él con intencionalidad. Era como un jardín que, aunque tiene caminos delimitados, permite que las flores crezcan con toda su belleza y variedad. Los caminos no restringen la vida, la ordenan para que sea más espléndida, y esa paz no se quedaba solo en mi rincón de oración, se derramaba, se extendía por mi desayuno, por mi viaje al trabajo, por mis interacciones. Ya no llegaba a la oficina con el ceño fruncido y el alma enredada. Llevaba conmigo un remanso de calma, una fortaleza interna que me permitía enfrentar los desafíos del día con una perspectiva renovada. La irritabilidad disminuyó, la paciencia aumentó, la capacidad de discernir y responder, en lugar de reaccionar impulsivamente, se agudizó. Era la evidencia viva de que comenzar el día en comunión estructurada con Dios no solo transformaba mis amaneceres, sino que reconfiguraba todo mi ser. Mis mañanas caóticas se convirtieron en un portal hacia la serenidad. Ya no me preguntaba ¿dónde está Dios en este frenesí matutino? Ahora sentía que Él estaba justo ahí, esperándome, guiándome y llenando cada fibra de mi ser con su presencia. Y todo empezó con la simple pero poderosa decisión de darle un cauce a mi oración. El descubrimiento de que una estructura, lejos de aprisionar mi espíritu, lo liberaba, fue el antes y el después. Había encontrado el cauce, la partitura, y ahora estoy ansioso por compartir con ustedes, con cada uno de ustedes que han anhelado esa misma paz en sus amaneceres, los elementos de ese guión. Porque no es un secreto guardado bajo llave, sino una herramienta para que tu propia relación con el Padre alcance niveles de profundidad que quizá aún no has imaginado. Prepárense porque lo que vamos a construir juntos es más que una rutina. Es un altar diario en el corazón de tu hogar, un portal a la presencia divina. No estamos hablando de una fórmula mágica que debas recitar sin entender. Nada de eso. Este guión es un marco, una invitación a la intencionalidad. Es como los cimientos de una casa, invisibles, pero absolutamente fundamentales para que toda la belleza y funcionalidad de la construcción se mantengan en pie. Cada elemento que te voy a desvelar no es una regla inquebrantable, sino una sugerencia poderosa que he probado, vivido y que ha transformado mi propia vida. Permítanme guiarlos a través de cada pilar, desde la base hasta la cúspide de este amanecer con Dios. El primer elemento, la piedra angular de cualquier conversación significativa con el Creador, es la gratitud. Parece tan obvio, ¿verdad? Pero a menudo es el más olvidado en la prisa. Cuando te despiertas, antes de que tu mente se precipite en la lista de tareas o las preocupaciones del día, el primer acto consciente que te propongo es: vuelve tu corazón hacia la alabanza. No pienses en las cosas grandes, los milagros que anhelas, sino en lo cotidiano, lo simple. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Respiras sin dificultad? ¿Salió el sol? ¿Hay café caliente esperando? ¿Escuchas el canto de los pájaros? A menudo ignoramos estas bendiciones que son tan constantes que se vuelven invisibles, pero son las migajas de pan que nos guían al banquete. Para mí, esta sección es crucial. Empiezo mi guión personal con un simple: Padre Celestial, te doy gracias hoy por...
y luego dejo que mi mente, con el Espíritu Santo como guía, rastree cada pequeña joya de mi existencia. A veces es por la salud de mis seres queridos, otras por la oportunidad de un nuevo día. Incluso en los días difíciles, siempre encuentro algo. Gracias, Señor, por tu fidelidad que no me abandona ni en la noche más oscura. Gracias por el don del perdón, por tu gracia que me sostiene. Este ejercicio no solo te conecta con la fuente de toda bendición, sino que recalibra tu perspectiva. Te saca del modo carencia y te eleva al modo abundancia. Te ayuda a ver el mundo no como un campo de batalla, sino como un jardín donde Dios sigue plantando semillas de esperanza. Es un antídoto poderoso contra la ansiedad y la queja, y es el fundamento sobre el cual edificarás el resto de tu oración. Una vez que mi corazón está rebosante de agradecimiento, pasamos al segundo pilar, la confesión. La confesión. Para muchos, esta palabra evoca imágenes de culpa, de vergüenza, de sentirse menos. Pero déjame decirte algo vital. La confesión, en el contexto de tu oración matutina, no es para que Dios se entere de tus errores. Él ya los conoce. Es para que tú seas honesto contigo mismo y con Él. Es un acto de purificación, de humildad. Es reconocer que no somos perfectos, que cometemos errores y que necesitamos su gracia constante para ser transformados. En mi propio guión, esta parte es breve pero profunda. Simplemente digo, Señor, reconozco que he fallado. Perdóname por mis pensamientos, palabras y acciones que no te honraron ayer. Límpiame y renuévame con tu preciosa sangre. A veces, si hay algo muy específico en mi corazón que necesito descargar, lo menciono. Perdóname por la impaciencia que tuve con X persona. Perdóname por la preocupación que me impidió confiar plenamente en ti. No se trata de flagelarse, sino de liberarse. La confesión es el acto de soltar las cargas que arrastramos, permitiendo que la luz de su perdón inunde nuestro ser. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada y dejar que el aire fresco entre. Al confesar, creas un espacio en tu corazón para que el Espíritu Santo trabaje, para que te restaure y te capacite para empezar el día con un lienzo limpio, liberado de la culpa que tanto nos consume y nos paraliza. El tercer elemento, que yo considero el alimento espiritual por excelencia, es la lectura y meditación de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia antigua, es la voz viva de Dios hablándote hoy. ¿Cómo esperas tener una conversación bidireccional si no te detienes a escuchar? Este es el momento de abrir tu Biblia, tu aplicación bíblica o tu devocional diario. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que el día te persigue antes de siquiera empezar? Anhelas una conexión genuina con Dios, un respiro de paz, pero tus mañanas son un caos y no sabes cómo iniciar esa conversación divina. No estás solo. Muchos creyentes luchan por encontrar una rutina de oración matutina verdaderamente significativa. Por eso, hoy te revelaré un guión lineal simple pero inmensamente poderoso, diseñado para transformar tus amaneceres y anclarte profundamente en tu fe. Si esta propuesta resuena en tu alma, suscríbete para no perderte más contenido que nutrirá tu camino espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuando el despertador ataca con su estridente sonido? ¿Por qué nuestras mañanas, esas primeras horas sagradas, a menudo se sienten como una batalla campal en lugar de un remanso de paz? Yo sí, lo he vivido, lo he sentido en cada fibra de mi ser. Me despertaba, a veces incluso antes de que el sol osara asomarse, y ya me encontraba con el aliento de la ansiedad en la nuca. Era como si el reloj, con su tic-tac incesante, me persiguiera, recordándome cada correo electrónico sin responder, cada pendiente del trabajo, cada preocupación familiar que flotaba en el ambiente. Y en medio de ese torbellino venía a mi mente la idea de orar. Debería orar, me decía a mí mismo, con una voz cargada de culpa y resignación. Y ahí es donde la oración,
Ese diálogo íntimo y amoroso con nuestro Creador, paradójicamente, se convertía en una carga más. Era un ítem adicional en la interminable lista de cosas por hacer. Desayuno, ducha, vestir a los niños, revisar la agenda y casi como un afterthought, orar. Pero no una oración vital, de esas que llenan el alma y renuevan el espíritu, sino una oración rápida, apresurada, con la mirada puesta en el reloj y la mente divagando entre mil otras responsabilidades. ¿Les suena familiar? Recuerdo perfectamente una etapa de mi vida donde esto era la constante. Mis mañanas eran un desfile de prisas y estrés. El café se enfriaba mientras yo trataba de concentrarme, la Biblia abierta frente a mí, pero mis ojos escaneando los titulares de las noticias o las notificaciones del teléfono. Intentaba forzar una conexión, pero era como intentar hablar a través de una gruesa pared de cristal. Podía ver a Dios, sabía que estaba allí, pero la comunicación, esa comunión genuina que tanto anhelaba, se sentía imposible. No era que no quisiera. Mi espíritu lo gritaba. Quería comenzar el día con Él, con su dirección, su paz. Pero el mundo exterior y mi propia falta de disciplina y estructura se interponían una y otra vez. El anhelo de una conexión matutina con el Eterno es algo que creo que reside en lo más profundo del corazón de todo creyente. Es esa sed de saber que no estamos solos, que Él camina con nosotros desde el primer rayo de luz. Pero ese anhelo, esa voz interior, con demasiada frecuencia se ahoga bajo el rugido de la modernidad, el ritmo frenético de la vida actual. Con sus demandas implacables, nos empuja a una existencia reactiva, donde apagamos incendios en lugar de encender la luz de su presencia. Nos acostumbramos a la idea de la oración, pero perdemos la experiencia de ella. La vemos como un ritual, no como una relación viva. Piensen en ello. ¿Cuántas veces han comenzado su día con una prisa tan desenfrenada que apenas han tenido tiempo para respirar, mucho menos para elevar su alma? Yo lo hacía casi todos los días. Me sentía culpable, sí, pero también exhausto. La culpa te consume y te hace sentir indigno, y el agotamiento te roba la energía incluso para intentarlo. Era un círculo vicioso. Me sentía mal por no orar. Eso me desanimaba a orar y entonces me sentía peor. La oración, en lugar de ser mi refugio, se había transformado en una obligación que me recordaba mis fallas y mi falta de tiempo. Había días en que me levantaba con una determinación férrea. Hoy sí, me decía. Hoy me sentaré, abriré mi Biblia y pasaré un tiempo de calidad con Dios. Preparaba mi rincón, mi café y me disponía a ello. Pero entonces, la mente empezaba a jugar sus trucos. Una idea sobre el trabajo, el recuerdo de un pendiente urgente, la lista de compras. Y antes de darme cuenta, mi tiempo de calidad se había convertido en una sesión de planificación mental, con alguna frase bíblica flotando en el aire como un eco distante. Terminaba cerrando la Biblia con un suspiro, sintiéndome más vacío que cuando empecé. ¿Dónde estaba Dios en todo ese caos? ¿Me había abandonado? ¿O era yo el que, con mis propios hábitos desordenados, me estaba alejando de Él? Era una sensación de derrota que se repetía cada mañana. La frustración crecía. Yo anhelaba esa conexión profunda, esa conversación que alimentara mi espíritu y me diera fuerzas para enfrentar el día. No era solo un quiero orar, era un necesito orar para sobrevivir a este mundo. Pero el cómo era el gigante que se interponía. La espontaneidad que algunos predicaban me abrumaba, porque mis mañanas no tenían espacio para espontaneidad, tenían espacio para urgencia. Y así, el día comenzaba una y otra vez con un sentimiento de desconexión, de haber perdido la oportunidad de anclarme en lo divino. Esa pregunta, ¿dónde está Dios en este frenesí matutino?, se convertía en un lamento silencioso que me acompañaba hasta la noche. La respuesta que buscaba no era su ausencia, sino mi incapacidad de encontrarlo en medio de mi propia tormenta.
Sentía que había una forma, tenía que haberla, una forma de unir ese anhelo profundo con la realidad de mis mañanas. Esa frustración, esa sensación de estar perdido en la rutina, alcanzó su punto más álgido cuando me di cuenta de que mi fe, mi relación con Dios, no podía depender de momentos esporádicos o de mi estado de ánimo. Necesitaba algo más, algo concreto, y fue precisamente esa desesperación, ese clímax de la desconexión lo que me impulsó a buscar una solución. Comprendí que no podía seguir así. Mi alma necesitaba un bálsamo, una estructura, una ruta clara para llegar a su presencia, sin importar el caos que me rodeara. La sed no se iba, solo se hacía más intensa, y ahí, en el punto más bajo de mi lucha matutina, decidí que las cosas tenían que cambiar. La respuesta no estaba en orar más fuerte, sino en orar de una manera diferente. La sed, esa ardiente búsqueda de algo más, que se había intensificado hasta el clímax de la desconexión, me dejó en un punto de quiebre. Mis entrañas lo clamaban, las cosas tenían que cambiar. No podía seguir a merced de la marea de mis mañanas. La respuesta que buscaba no era la ausencia de Dios, sino mi incapacidad de encontrarlo en medio de mi propia tormenta. Necesitaba un ancla, un faro. Pero, ¿cómo se ancla uno en medio de un naufragio matutino? ¿Cómo se construye un faro con manos que tiemblan de prisa y agotamiento? Me lancé a una búsqueda casi febril. Si la espontaneidad me abrumaba, pensé. Quizás la estructura que veía en otros podría funcionar para mí. Devoré libros sobre disciplinas espirituales. Escuché podcasts de líderes que compartían sus rutinas de oración. Incluso intenté replicar métodos complejos que prometían desbloquear mi vida espiritual. Me compraba diarios de oración prediseñados, con espacios para gratitud, peticiones, confesión, pero siempre terminaba sintiéndome como un estudiante que intenta copiar una obra maestra sin entender el arte detrás de ella. Mi mente, que ya lidiaba con la vorágine de correos y pendientes, no lograba adaptarse a un formato rígido que no nacía de mí. Cada intento era un golpe de remo contra una corriente implacable, y yo, un navegante sin brújula, solo sentía que me hundía más. Recuerdo una mañana en particular. El despertador sonó, y en lugar de la habitual punzada de ansiedad, sentí una extraña mezcla de resignación y una última chispa de esperanza. Había escuchado innumerables veces que la oración debía ser espontánea, conversacional, libre. Y yo lo creía, lo anhelaba, pero la realidad era que mi mente recién despertada, todavía aturdida por los sueños y bombardeada por la lista mental del día, no podía simplemente ser espontánea de una manera significativa. Mi espíritu quería hablar, pero mi mente estaba en modo supervivencia. Era como querer correr una maratón sin haber entrenado, o intentar tocar una sinfonía sin conocer las notas. Y entonces, en el silencio de una mañana particularmente gris, mientras intentaba, una vez más, forzar una oración que se sentía vacía, una idea, un susurro, se abrió paso a través del ruido. No vino de un libro o de un predicador. Vino de la observación más básica. La vida, incluso la más compleja, a menudo prospera con una forma, un orden. Un río necesita sus orillas para fluir con fuerza y dirección. Un árbol crece con una estructura interna que le permite alcanzar el cielo. Podría ser que mi espíritu, en su deseo de ascender a Dios, también necesitara un camino, un cauce. Fue un verdadero eureka, una revelación que me golpeó con la fuerza de una epifanía. Quizás la libertad, la verdadera espontaneidad y profundidad en la oración no estaba en la ausencia total de estructura, sino en la elegancia y la intencionalidad de una bien pensada. No se trataba de enjaular el espíritu, sino de darle un mapa para que pudiera volar sin perderse. La idea de una oración lineal comenzó a formarse. Una secuencia de pasos que, en lugar de sofocar, liberara.
Una guía que me permitiera enfocarme en cada momento, sin el estrés de preguntarme qué venía después o si estaba haciéndolo bien.